Ya en otros vídeos hemos hablado de los distintos tipos de fútbol que hay, desde el fútbol asociación, que es el que se queda a nivel global con ese propio nombre, el de fútbol, el propio rugby, que es otro tipo de deporte en el que se juega al balón con el pie, también el fútbol americano, pero además de esos tenemos otros fútbols, digamos, más regionales, como el fútbol gaélico o el fútbol australiano, conocido en ese país como Aussie Rules. Y precisamente de esto vamos a hablar en el siguiente vídeo. Vamos a conocer un poquito más de Australia a través de este curioso deporte. Ni en España ni en Latinoamérica el fútbol australiano es precisamente un deporte muy seguido. Es más, apuesto a que hay muchísima gente que no sabe ni que existe este deporte, ya que apenas se juega en un puñado de países que están literalmente al otro lado del mundo. Así que vamos a explicar un poquito cuáles son las particularidades de este deporte. El Aussie Rules puede resumirse en una frase simple que realmente no explica para nada las particularidades de este deporte, y es que viene a ser una especie de rugby jugado en un campo ovalado. Pero ya vemos, o ya vamos a ver, que tiene muchísimas diferencias. Para empezar, cada equipo consta de 18 jugadores, 6 delanteros, 6 defensores y 6 mediocampistas, aunque luego hay subdivisiones entre cada una de estas posiciones, de la misma manera que, por ejemplo, en el fútbol existen los defensas y dentro de la posición de defensa existen los laterales o los centrales. Cada partido dura 80 minutos divididos en 4 cuartos de 20 minutos. El tiempo se para cada vez que hay una anotación o cada vez que el balón sale del terreno de juego, así que no es a tiempo corrido como por ejemplo sí que lo es el fútbol asociación. ¿Y cuál es el objetivo del juego? Viene a ser introducir una pelota ovalada entre dos postes situados en las partes más extremas del óvalo del terreno de juego. En cada una de estas porterías hay 4 postes, a los que vamos a llamar poste 1, 2, 3 y 4. Si introduces el balón entre los postes 2 y 3, es decir, por así llamarlo, la portería central, recibirás 6 puntos, mientras que si lo introduces entre la portería, el hueco que queda entre el poste 1 y el 2 o entre el 3 y el 4, es decir, en las dos porterías laterales, recibirás solo 1 punto. Pero, ¿cómo se consigue avanzar hacia las porterías rivales? Pues para empezar hay que decir que dentro del Aussie Rules no existe ningún tipo de limitación a la hora de pasar el balón. No existe ni una regla del fuera de juego, como por ejemplo en el propio fútbol, ni tampoco está penalizado el pasar a un compañero que esté por delante tuyo, como en el rugby. Así que tú tienes la libertad de pasar a cualquiera de tus compañeros en cualquier momento. Eso sí, tienes que hacerlo o bien con el pie o bien con lo que se conoce como handball. El handball es la manera más fácil de pasar a un compañero y consiste básicamente en agarrar el balón con una de tus manos y golpearla con el puño con la otra. En este deporte no puedes pasar el balón con una mano o con las dos manos tal y como se hace en el rugby, sino que tienes que hacerlo de esta manera, golpeando el balón con el puño. Si tenéis interés, os aconsejo buscar imágenes de fútbol australiano en YouTube y veréis la precisión y la fuerza con la que golpean con el puño los futbolistas australianos el balón. Además de poder pasar el balón mediante una patada o al ya citado handball, cuando te llega el balón tú también puedes avanzar corriendo hacia la portería rival, simplemente respetando la norma de botar el balón cada menos de 15 metros. Una acción característica del Aussie Rules y que es muy celebrada por los aficionados son los llamados Spectacular Marks o, para los propios aficionados, Speckies, que viene a ser básicamente apoyarse en la espalda de un rival para saltar y coger un balón que está en el aire. El partido lo ganará el que, al acabar el encuentro, haya sumado una puntuación mayor. Para ello hay que sumar los 6 puntos que da cada uno de los goles y el punto que suma cada uno de los behinds. Ya hemos dicho
que goal se entiende que es cuando introduces la pelota entre los postes centrales, mientras que behind es como se llama a cuando introduces la pelota entre los postes laterales. Este es un breve resumen de cómo se juega el fútbol australiano, aunque hay un montón de reglas más y también un montón de jerga relacionada con acciones de juego, con posiciones en el campo y demás. Pero en este vídeo no vamos a concretar tanto, sino que vamos a intentar ver un poquito todo lo que hay alrededor del fútbol australiano. Si miramos un poco la historia, veremos que la primera vez que se jugó al Aussie Rules fue el 15 de junio de 1859, en Melbourne, dentro del estado de Victoria. De hecho, todavía los equipos de este estado son los que dominan a nivel nacional. Es el estado donde hay también más equipos profesionales. Cuando se jugó este primer partido, las reglas con las que se jugaron no eran precisamente las que hoy en día están regladas, sino que más bien se entiende que este día, el 15 de junio de 1859, fue la primera vez que alguien jugó a un deporte parecido al fútbol australiano. De hecho, digamos que lo que conmemora este hito, esta fecha, es el momento en el que el fútbol australiano se empezó a separar un poco del resto de fútbols, ya que estaba muy relacionado con el rugby, de la misma manera que también lo están otros deportes parecidos a lo largo del mundo. Un nombre clave en este comienzo del fútbol australiano es el de Tom Wills, quien en 1858 pidió la creación de equipos de fútbol para jugar a esta modalidad nacional que se jugaba en Australia. El primer equipo que se creó fue el Melbourne Football Club, que se apodan ahora mismo los Demons y que todavía compiten en la Australian Football League, la AFL, que es la primera competición de fútbol australiano. Con 165 años de antigüedad, es uno de los clubes más antiguos del mundo de cualquier tipo de fútbol, ya sea fútbol asociación, rugby, fútbol americano, etc. Todos los deportes intentan crear una narrativa, intentan crear una historia para intentar justificar su éxito y su relación con un pueblo o con una nación determinada. De la misma manera que se ha querido explicar de mil maneras diferentes por qué el fútbol americano tiene tanto éxito en Estados Unidos, también hay una narrativa, también hay una historia que concierne al fútbol australiano. Australia, en origen, está formado por dos pueblos diferentes. Por un lado tenemos a los primeros pobladores de Australia, que son los aborígenes y que casi quedaron exterminados por acción del otro pueblo que fue quien fundó la nación moderna australiana, y son los británicos. Desde principios del siglo XIX comenzaron a llegar a Australia gente llegada de Inglaterra, Irlanda, Escocia, Gales u otros lugares del Imperio Británico. Con ellos trajeron sus tradiciones y su cultura, que acabó sustituyendo completamente a la de los aborígenes, que además de ser exterminados, también fueron borrados culturalmente. Sin embargo, a lo largo de las décadas se ha querido encontrar cualquier tipo de vínculo, resaltar cualquier tipo de vínculo que pudiese unir de alguna manera a los aborígenes con la nación australiana, que repito, es una nación que desde el primer momento estaba formado por y para británicos y no para los aborígenes. El fútbol australiano, como parte importante de la propia cultura australiana y también como elemento diferenciador respecto a otros lados del mundo, también tiene que encontrar la manera de relacionarse con los aborígenes, y lo hace a través del juego llamado Mangrook. El Mangrook era un juego de pelota que jugaban los aborígenes desde antes de que llegasen los europeos, o eso al menos es lo que se ha querido transmitir. Se ha querido decir o se ha querido contar que cuando se creó el fútbol australiano, una de las cosas que inspiró las futuras reglas que tendría este deporte
era este juego llevado a cabo por los aborígenes, que tenía unas reglas bastante complicadas. Se ha hablado mucho en las últimas décadas sobre la posible relación entre el mangrove y el fútbol australiano y siempre se ha llegado a la misma conclusión, y es que no se puede demostrar que un deporte tuviese influencia en la creación del otro. Tan solo es una bonita historia para intentar relacionar todavía más al deporte nacional con las raíces del país, que en este caso son los aborígenes. Sería algo así como si los estadounidenses hubiesen buscado el origen del fútbol americano en las historias o en los juegos de los nativos americanos. Lo que sí que hay que decir es que dentro de los aborígenes el fútbol australiano es el deporte más practicado y también es el deporte donde hay un mayor número de profesionales de etnia aborigen. De hecho, el territorio del norte, que es el lugar de Australia donde hay mayor porcentaje de aborígenes, es el lugar del país donde hay más futbolistas australianos profesionales per cápita, e incluso su capital, Darwin, ha sido comentada muchas veces como posible expansión para la liga de fútbol australiano. El fútbol australiano no ha conseguido salir de Australia y de su zona de influencia, probablemente porque tampoco tengan ningún tipo de interés de llevar este deporte fuera de sus fronteras. Como curiosidad, decir que el Aussie Rules ha pasado a ser el Samoa Rules en la propia Samoa, ya que en estas islas se comenzó a jugar este deporte, pero en vez de jugar en un campo ovalado lo hacen en un campo de rugby y en vez de ser 18 jugadores son 15, así que ya tenemos una versión samoana de la versión australiana del fútbol. Algo que se comenta en la propia Australia es que hay gente que tiene miedo de que el fútbol, o como lo llaman allí, el soccer, acabe quitando protagonista al fútbol australiano, que entienden muchos de ellos que es el juego tradicionalmente australiano. Desde luego que ahora mismo el soccer es infinitamente menos popular que el Aussie Rules, pero hay que decir que en los últimos años está recortándole un poco espacio, pero sin ser ningún tipo de peligro todavía. Y así acabamos con este vídeo sobre el deporte más típicamente australiano. Es curioso cómo en países que son bastante jóvenes, en culturas que tienen pocos años y poca historia, se intenta ensalzar cada uno de sus elementos culturales, por ejemplo los deportes, y también cómo se intenta retorcer un poco la historia para intentar relacionar estos elementos culturales con los antiguos habitantes del país, en este caso los aborígenes. Si bien el pasado de este deporte seguramente no tenga nada que ver con los nativos australianos, el futuro de el Aussie Rules sí que tiene un toque aborigen muy claro, ya que es muy practicado entre esta castigada comunidad y cada vez son más los que están llegando a ser profesionales. Así que al final del todo el Aussie Rules sí que va a ser un deporte que represente a todos los australianos, los más nuevos y los más antiguos.